viva Judá. Con alabanza al Padre dando gloria, el Hijo primero suba a Judá.
Vamos en esta mañana, antes de comenzar nuestro tiempo de alabanza, a escuchar un testimonio de nuestra hermana Jessica Romero. Buenos días, hermanos. Pues bueno, desde hace algunas semanas, antes de la campaña que hubo en León, Guanajuato, el Señor había estado hablando a mi corazón y había estado poniendo un anhelo, un deseo de poder servirle. Y yo le hacía pues una pregunta, ¿verdad? Señor, ¿cómo puedo servirte más? Hemos estado teniendo varios servicios en los que se nos ha recordado que la venida del Señor está cerca y pues que tenemos que compartir, ¿verdad?, el Evangelio, las buenas nuevas a otros. Y yo pues me hacía esta pregunta, ¿verdad? Señor, ¿cómo puedo servirte más? Y en esos días me llegó un mensaje de la hermana Fabiola diciéndome que iba a haber una campaña en León, Guanajuato y que se necesitaba la ayuda de médicos, que si quería participar. Y pues yo la verdad, o sea, de una dije que sí, pero pues sí tenía como que la preocupación porque ya no tenía días de vacaciones para poder ir al evento, pero pues yo dije sí, Señor. Entonces al otro día pues hablé con mi coordinadora, que es mi jefa directa, y pues con sinceridad le dije que yo era cristiana y que me habían invitado a una campaña evangelística, pues, y se iba a requerir el apoyo porque también se hace una campaña médica. Y pues para mi sorpresa, hermanos, mi jefa me compartió que ella también era cristiana y empezamos a platicar, ¿verdad?, de nuestra iglesia, de dónde nos congregábamos, y al final pues me autorizó esos días. Sin embargo, pues obviamente me dijo que no se me iban a pagar y que tenía que buscar, ¿verdad?, quien me cubriera para poder cubrir la guardia. Y pues al final, gracias a Dios, pude conseguir quien me cubriera. De verdad, ahí pude ver la mano del Señor, que cuando Él nos llama, pues Él mismo también nos abre las puertas, cuando es la voluntad, ¿verdad?, que nosotros podamos participar en esto. Y pues ya estando allá, la verdad fue un tiempo de mucha bendición. Hubo muchas cosas que tocaron a mi corazón, pero hubo una que fue muy especial y fue el día domingo, en los bautizos. Se bautizó un señor que se llamaba Víctor. Sin embargo, él al principio tenía mucha carga, tenía mucho miedo de bautizarse. De hecho, él tenía el temor de volver a fallarle al Señor, tenía mucha condenación y empezamos a orar por él. Estuvimos orando bastante tiempo, yo creo que como media hora, pero gracias a Dios al final él pudo bautizarse. Yo pude verlo desde que él iba bajando las escaleras hasta el bautisterio. De verdad su cara era una cara de carga, de miedo, de volver a fallarle al Señor. Pero cuando él fue sumergido en el agua y salió, de verdad que su rostro fue cambiado. Se quitó toda carga, incluso él salió con una sonrisa. Y como testimonio del hermano Víctor, él no se quiso cambiar de su ropa. Él dijo, no, yo me quiero ir mojado a mi casa para que vean que me acabo de bautizar. Entonces yo les pido, hermanos, que puedan orar por él. Tal vez no lo conocen, ¿verdad?, pero el Señor sí, y él puede seguirlo ayudando. Amén. Dios les bendiga. Gracias a Dios, gracias, hermana. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabar al Señor y vamos a fijar nuestra mente, nuestra vista, nuestro corazón en el Señor. Él es el objeto de nuestra alabanza. Amén. Y Él merece toda la honra, toda la gloria. Canten del amor de Cristo. Thank you.
poquito más rápido, ¿sí? Entonces hay que seguir la velocidad del tiempo, ¿ok? Y cuando digan los clamores, viva el Rey, que se escuche, viva el Rey, amén. Canten del amor de Cristo, ensalzada del pueblo, tribuna de santos todos, canten
Señor, a hoy en este día. Te damos gracias y te bendecimos, porque no ha importado que las circunstancias en nuestra vida impidan que nosotros te adoremos. Bendigamos tu nombre, porque estamos seguros que nuestro Redentor vive, y a Él le damos la gloria, la honra y la alabanza. Recíbela, Señor, en esta mañana. Seguros estamos que nuestro Redentor vive, y que Él recibe toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor. Gracias de verdad. De lo profundo de mi corazón brota esta gratitud a ti, Señor. Porque cuando me permites ver lo que soy, no hay otra respuesta, no hay otra explicación que tu pura misericordia y tu pura gracia es la que me tiene, la que me ha sostenido todos estos años dentro de tu iglesia. Gracias te expresa mi corazón esta mañana, y te ruego te dignes recibir mi ofrenda de gratitud. Te suplico, Señor. El día de hoy nos dices: la era se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciarlos y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Señor, te pedimos que nunca seamos avergonzados, Señor, si te servimos. Oh Dios eterno, tu misericordia, mi una sombra de duda tendrá. Tu
suavemente. Tú me perdonas, ardes el corazón, lleno de guías, cenas de paz. Eres mi
Señor. ¿Quién podrá de los que estamos aquí callar y decir que este estado con nosotros? Y esa es tu fidelidad, porque es grande, Señor, en toda circunstancia de nuestras vidas. En medio de la enfermedad, en medio de la angustia, en medio del quebranto, tú has estado con nosotros, Señor. Gracias, porque a veces es verdad, Señor, que te sentimos o te siento lejos, pero es cuando estás más cerca de nosotros, porque así lo has prometido y tú eres fiel para cumplir cualquier promesa, todas las promesas, y podemos decir, hasta aquí Jehová ha sido con nosotros. Aunque vosotros sois infieles, yo permanezco fiel. Siempre conmigo. Gracias por las fuerzas que tú me has dado, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Yo sé, Señor, que tú no me has dejado en ningún momento. Muchas gracias por tu fidelidad, Señor. Mi alma clama a ti, Señor, como el ciervo que brama por las aguas. Señor, muchas gracias, Padre amado. Gracias por tu fidelidad, Señor. Tú me perdonas de partes de gozo, digno de ti.
Damos gracias esta mañana, Señor, por tu amor, tu fidelidad, tu misericordia, porque hasta aquí nos has ayudado, porque sigues en medio de nosotros, por las muchas misericordias que recibimos continuamente, Señor. Te agradecemos que permanezcas con nosotros en este tiempo, Señor. Agradecemos cada detalle que tienes para con nosotros, como un buen padre, cuidando, vigilando, disciplinando, corrigiendo cada obra que estás haciendo en nuestro corazón. Lo agradecemos, Señor. Somos testigos fieles, testigos vivos de que tenemos un Dios misericordioso y fiel, que quiere lo mejor para nosotros, siempre, siempre. Muchas gracias, Señor. Que en este día que estaremos aquí reunidos, no solo durante el mensaje, sino todo el tiempo que permanezcamos aquí, tu presencia pueda seguir en medio de nuestras vidas, de nuestras conversaciones y en medio de cada acto que haremos hoy, Señor. Te lo suplicamos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Puede buscar en su Biblia el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, por favor. Estamos agradecidos por que el Señor nos está permitiendo terminar un año más, ¿verdad? Gracias a su misericordia. Yo quiero hablarles esta mañana algo que tiene que ver con la visión que un cristiano siempre debe de cuidar. La visión en nuestra vida es algo que tenemos que estar renovando continuamente para no perder de vista lo que el Señor quiere de nosotros, el propósito que tiene y hacia dónde quiere llevarnos. Y aquí en Habacuc capítulo 2, el contexto es el profeta Habacuc buscando al Señor, externándole su queja, su inconformidad por la situación que está atravesando su pueblo. Pero hay algo interesante aquí, dentro de muchas cosas. Y mientras él está buscando a Dios para ver qué Dios le dice respecto a lo que él está expresando, ¿verdad? Dios le dice en el versículo 2 del capítulo 2: y Jehová me respondió, porque Dios siempre responde. Ahí Habacuc dice: voy a estar
esperando para ver qué me dice. Y aunque cuesta esperar, usted y yo debemos aprender que cuando oramos, generalmente tenemos que esperar a que Él nos responda. La respuesta no siempre viene inmediatamente. Pero dice el verso 2: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. ¿Qué es la visión, hermanos? La visión es una revelación divina, donde Dios comunica su propósito, sus planes o instrucciones a su pueblo, a nosotros, sus hijos. La visión nos sirve para guiar, para proteger, para darnos dirección. La visión también es un llamado a caminar en su voluntad y en su propósito. Y es bien importante que cada cristiano tengamos una visión clara de hacia dónde vamos. Puede ser algo personal, pero también en lo general el Señor quiere que tengamos una visión como iglesia, como pueblo. Entonces la visión es un plan específico de Dios para su pueblo. Y si no tenemos esa visión, no vamos a poder alcanzar la meta o el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Aquí, cuando Dios le está describiendo la visión, el mensaje, el propósito a Habacuc, Él dice que todo aquel que pueda verla o leerla va a poder correr. Cuando no tenemos una visión, hermanos, ni siquiera podemos caminar en la senda con el Señor. Y muchos cristianos en este último tiempo se están quedando detenidos en su caminata espiritual porque han perdido la visión o porque no la han renovado. Y Dios quiere que corramos en este último tiempo, no solo que caminemos. Cuando alguien tiene una visión, corre. La visión hace que se produzca un fuego en el corazón y entonces uno está dispuesto a todo para poder avanzar y alcanzar el propósito o la meta que Dios muestra, que Dios nos muestra. Todos conocen, pero vamos a leerlo, en Proverbios 29:18, lo que dice acerca de ello. Proverbios capítulo 29 y versículo 18, tenemos incluso un canto que fue tomado, ¿verdad?, de este pasaje. Proverbios 29, verso 18. Dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Solo voy a leer esa parte, la primera parte del verso 18. El original dice: sin visión. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Esta palabra desenfrena en el hebreo tiene varias definiciones o cubre varios aspectos. La palabra desenfrena aquí tiene que ver con exponerse, con perecer,
con quedar indefenso o con retroceder. Miren qué importante es cuando no hay una visión. Entonces podríamos leer este pasaje de la siguiente manera en base a lo que en el hebreo nos dice. Donde no hay visión, el pueblo se expone. ¿A qué? A peligros, a engaños. Donde no hay visión, el pueblo perece, muere. Donde no hay visión, el pueblo queda indefenso, o sea, sin protección. Donde no hay visión, el pueblo retrocede. Cuando lo que Dios quiere es que nosotros avancemos. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos? Hebreos dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma y para poder avanzar. No estamos llamados ni siquiera a detenernos, mucho menos a retroceder. Estamos llamados a avanzar, a dar pasos. Por eso en muchas partes de la Escritura el Señor llama a su pueblo bienaventurado, porque la palabra bienaventurado tiene que ver con alguien que está dando pasos hacia adelante. No solo significa ser feliz o dichoso. La palabra bienaventurado habla de alguien que da pasos, que avanza. Nosotros en lo natural percibimos la vida a través de lo que vemos, de la vista física natural. Pero la visión no es así, amados. La visión es algo que Dios revela y que nos motiva a alcanzar algo, una meta, un propósito. En lo natural hay un negocio, una empresa debe tener una visión. ¿Cuánto más en un matrimonio, en una familia y en una iglesia debemos mantener nuestra visión clara y continuamente renovarla? Porque la visión nos va a mantener en el camino, va a evitar que salgamos del camino. Algunos salen del camino a causa de que han perdido la visión, o probablemente han querido vivir bajo la visión de alguien más, y eso no podemos hacerlo. Algunos han abandonado la cobertura porque vivieron bajo la visión de alguien más. Yo espero que cada uno de nosotros tengamos una visión personal, propia, o sea, que la hayamos hecho nuestra, para que no digamos, es que lo que dicen en... No, lo que Dios me ha mostrado a mí. No podemos vivir bajo la visión de alguien más, aunque sea nuestra cobertura. La cobertura es una gran bendición, amados hermanos. El tener una cobertura es una gran bendición. Hay muchos aspectos de esa bendición. Una de ellas es que a través de una cobertura el Señor nos revela la visión hacia dónde vamos. Pero dentro de esa revelación que le da a nuestra cobertura, nosotros tenemos también que hacerla nuestra, esa visión. Inclusive si nosotros no hacemos nuestra esa visión, podemos amargarnos, porque pensamos que no se cumple lo que nos han dicho. Pero cuando la visión tú la haces personal, entonces no importa lo que tú veas en lo natural, o si no, aparentemente no está sucediendo lo que se ha dicho. Tú estás seguro de que se cumplirá. Dios le dijo a Habacuc, aunque tardare, espéralo, porque esa visión se va a cumplir. Ahora, una clave muy importante obviamente es
lo que hizo Moisés, hablando de la visión, ¿no? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. O sea, para poder tener una visión o renovar nuestra visión, tenemos continuamente que estar delante de aquel que puede traernos la revelación de esa visión o mostrarnos el camino. ¿Cómo lo hizo Habacuc? Él dijo: estaré quieto y esperaré para ver lo que Dios me dice, lo que Dios me habla, lo que Dios me revela. Moisés dice aquí en Hebreos, lo que leí es Hebreos 11:27, dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Tenemos que buscar al Señor, tenemos que estar en su presencia, tenemos que tener esa relación personal, íntima con Dios continuamente, para que Él pueda revelarnos y renovar nuestra visión continuamente. Algunos no corren o no caminan porque no han tenido una visión, o porque no la han visto, o porque ni siquiera tienen esa relación personal con aquel que puede revelarles y mostrarles la visión de hacia dónde tienen que ir. Billy Graham, el conocido evangelista, dijo: mantén la vista puesta en la eternidad para enfrentar el caos actual. También dijo: la verdadera visión es ver más allá de lo terrenal. Y yo quiero que los últimos minutos que veamos aquí en las Escrituras, tomemos como ejemplo algunos aspectos de un personaje en la Biblia, del cual podemos, yo creo, aprender o tener algunas alertas, porque es un personaje pues no de una manera positiva, no un ejemplo, pero este personaje, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, Dios lo usa para advertir a la iglesia en este último tiempo. Y creo que tiene que ver precisamente con algo de la visión. Y me refiero a Balaam. Números 24. El libro de Números, capítulo 24. Versículos 3 y 4. El contexto es que Balaam ya había sido aquí, por usar este término, contratado por un rey, el rey Balac, para que pudiera maldecir a Israel. Pero mire lo que dice Números 24, versos 3 y 4. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. Ponga atención a esas frases, porque este hombre no era cualquier hombre. Dijo el varón de ojos abiertos. Y no es que estuviera muy con los ojos. Está hablando en un sentido espiritual. Él tenía una visión. Dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios. Imagínense. Era un hombre que no era parte del pueblo de Dios, pero tenía los ojos abiertos espiritualmente y escuchaba
acerca de Dios o de Dios mismo, no acerca de Dios, escuchaba a Dios. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente. Él no pudo haber visto una visión si no hubiera buscado a Dios. Pero miren lo que termina diciendo el verso 4: caído, pero abiertos los ojos. Hay gente que puede tener una visión y puede tener abiertos los ojos espiritualmente, pero puede aún estar caído de la gracia. Me llama la atención como varón de ojos abiertos, caído pero abiertos los ojos. El escritor Matthew Henry, que es un comentarista también bíblico muy acertado y muy correcto en sus comentarios, él escribió: muchos tienen los ojos abiertos y los corazones cerrados, no abiertos. Están iluminados pero no santificados. Ese conocimiento que enorgullece a los hombres solo servirá para iluminarlos al infierno, donde muchos van con los ojos abiertos. Imagínense, este hombre de Dios decía que aun y cuando pudieras tener los ojos abiertos espiritualmente, terminarías en el infierno, obviamente si pierdes la visión. Como fue el caso de Balaam. Dios le estaba dando una oportunidad a Balaam, no siendo del pueblo de Dios, para poder ser salvo. Y vamos a ver por qué. Pero yo les dije que son advertencias que aparecen también en el Nuevo Testamento. Miren en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a regresar después a Números, pero vamos a Apocalipsis capítulo 2, verso 14. En uno de los mensajes que Dios da a una de las 7 iglesias. Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas cosas contra ti, unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Ya vimos lo que hace algunos domingos, ¿no?, acerca de lo que significa doctrina, que no solo es enseñanza, sino es una forma de vida. Y aquí a la iglesia Dios le dice: algunos aquí retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál es esa enseñanza, esa doctrina, esa forma de vida? Bueno, sigamos leyendo. Dice que enseñaba a Balac, era el rey que lo contrató, a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera utilizó Balaam lo que haya usado para poder poner tropiezo a Israel? Pues por lo menos aquí menciona 2 asuntos: comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y ambas cosas tienen que ver con lo natural y con lo espiritual. Y yo espero que usted ya no participe de ninguna de las cosas que son sacrificadas a los ídolos. Porque en Hechos 15 los apóstoles, los discípulos se reunieron para poder enseñar e instruir a los nuevos conversos, a los nuevos creyentes. Y entonces el Espíritu Santo le reveló a esos discípulos, que eran la cobertura de ellos, de todos los futuros discípulos, que había 4 cosas necesarias que debían guardar. Y estas 2 eran parte de esas 4. No comer de lo sacrificado a los ídolos. Hay muchas festividades aquí en este país.
Y durante esas festividades hay alimentos. Sí, es cierto, ¿no? Usted no debe de participar de esas comidas, de nada de lo que se ofrece en esas fechas. La Biblia nos dice, no debemos comer ni participar de lo que está sacrificado a ídolos, porque detrás de cada ídolo hay un demonio. Y el apóstol Pablo escribió, no puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Aún en la comida, en los alimentos, hay influencias, según las Escrituras. Pero obviamente también tiene que ver con algo espiritual. Y la fornicación igual. Algo que nos han mostrado a través de las Escrituras y que nos han enseñado es que no debemos, un ejemplo, no debemos saludarnos de beso, ¿verdad? Entre miembros de un sexo opuesto. Saludamos a las hermanas con respeto, pero no tenemos esa costumbre nosotros como iglesia. Las mujeres lo pueden hacer, pero me refiero de un hombre con una mujer, no tenemos esa costumbre. Recientemente escuché, miren, porque pudiera decir, ay hermano, pero ¿eso qué? ¿Eso qué tiene de peligroso? Recientemente escuché de una congregación en donde empezaron a llegar jóvenes a esa iglesia. Y esa iglesia comenzó a permitir, cuando había sido enseñada de esto que estoy mencionando, que entre ellos estuvieran teniendo ese contacto físico, saludándose entre ellos de beso. Y hermanos, con el tiempo, no mucho tiempo, comenzó a haber caídas morales. Comenzaron los jóvenes a caer en fornicación. Porque ese pecado, esa advertencia, eso sucede no de un día para otro, no de un momento a otro. Eso se va dando, ¿no? Y usted puede ver en Hechos 15, 28 y 29 que esto lo confirma el Espíritu Santo, no la cobertura. El Espíritu Santo dice ahí en la Biblia, en Hechos. Ahora, Balaam usó estas dos situaciones para poder enfrentar a Israel, o que el rey Balac enfrentara a Israel e Israel perdiera la batalla. Como no pudo maldecirlos, porque Dios le dijo, no puedes hacerlo, es un pueblo que es bendito, tú no puedes maldecir al que yo he bendecido. Y aquí también hago un paréntesis, no tenga usted temor si alguien lo maldice. Si usted está caminando con el Señor de una manera correcta, cualquier maldición que quieran hacerle a usted se convierte en bendición, ni siquiera llega a su vida. No hay de qué preocuparse. Había un hermano en otro lugar que tenía un negocio, una frutería, y un día llegó a su negocio y me dice, hermano, fíjese que llegué y a la puerta de mi local estaba lleno de sal. ¿Qué querrá decir eso? Le dije, pues no sé, a lo mejor a alguien se le cayó. Pero no debes tener temor, porque tú eres un hijo de Dios y estás caminando, Dios peleará por ti si tú piensas que puede suceder algo, ¿no? Pero regresando a Números 25, para ver cómo sucedió esto que Apocalipsis menciona, ¿verdad? Números capítulo 25, versos 1 al 3. Números 25, 1 al 3. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo, lo que leímos en Apocalipsis, a los
a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió. Cada festividad que se hace aquí está ofrecida a un Dios. Quizá lo que necesitas para asegurarte es, aún históricamente, estudiar un poco más, porque la mayoría de las festividades que se celebran tienen un trasfondo pagano, tienen una influencia que no es de Dios. Por eso Dios te dice: no participes, no comas de eso. Si quieres guardar tu casa, tu hogar, tu familia, tu vida espiritual. Dice: las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Cuando tú comes y participas de algo que no debes comer como cristiano en una festividad pagana, tú estás inclinándote espiritualmente a esos ídolos y a esos dioses y a esos demonios. Como el rey Balac se sintió incapaz de enfrentarse a Israel en la batalla, ya que Balaam no pudo usar, por decirlo así, las armas espirituales contra ellos, esto fue lo que utilizó. Utilizó lo que por tantos años la Biblia y también nuestra cobertura nos ha advertido: no dejes que tus hijos. Fue de las primeras instrucciones que Dios le dio a Israel a través de Moisés. No dejes que tus hijos emparenten. No dejes. No permitas que tus hijos emparenten con personas que no son parte del pueblo de Dios. Eso es una advertencia de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Israel lo olvidaba continuamente. Y aquí vemos un ejemplo. Cuando Balaam se pone de acuerdo con el rey Balac y empieza a enviar esas mujeres que no eran parte del pueblo de Dios, los jóvenes y los hombres de Israel comenzaron a tener una relación de amistad, quizá al principio, y después terminaron cayendo en fornicación, teniendo relaciones inmorales y uniéndose, casándose. ¿Recuerdan lo que sucedió en el tiempo de Nehemías y Esdras? Casándose con ellos, tanto que el Señor les volvió a decir tiempo después: ¿qué están haciendo? Y es increíble, pero lo que sucedió en ese momento, en ese tiempo, tuvieron que separarse, porque Dios estaba airado, Dios estaba enojado cuando había sido una instrucción tan clara. Por eso, padres de familia, continuemos guardando a nuestros hijos y a nuestras hijas de cualquier persona que no sea parte del pueblo de Dios, en cuanto a una relación que vaya más allá de una amistad, de un trabajo laboral, qué sé yo, alguna situación así, ¿verdad? Porque es una advertencia que usted va a encontrar en toda la Escritura. Y lo único que va a suceder con un cristiano que se casa con alguien que no es cristiana es el fracaso. Eso es lo que le espera, nada más. Mi esposa y yo hemos visto a lo largo de nuestra caminata y en las diferentes congregaciones que hemos pastoreado, hemos visto eso. Hay fracaso. Por eso debemos cuidar y vigilar. Y voy a decir algo que quizás no te va a gustar, jovencita o joven, pero ¿sabes que sería mejor que no te casaras a que te unieras con alguien que no es del pueblo de Dios? Quizás suena muy fuerte, pero
sería mucho mejor para ti. Balaam provenía de un lugar llamado Petor. ¿Saben dónde estaba eso? Ese lugar se encontraba en Mesopotamia. Él no era israelita, como ya dije, pero ya vimos que él conocía a Dios. ¿Quién más venía de Mesopotamia? ¿Alguien recuerda? Abraham, muy bien. Porque Dios siempre está buscando en cualquier lugar hombres y mujeres que estén dispuestos a seguirlo, a servirlo. Él quiere alcanzar. Abraham no fue el único que salió de Ur de los Caldeos, que era parte de Mesopotamia, ¿verdad? Por alguna razón Dios había escogido a Balaam. Y déjeme, esto no es doctrina, no lo encuentro en la Biblia, pero déjeme pensar un poco. Si Dios escogió a Balaam para revelarse a él, porque es lo que nos deja ver números, debido a la relación que tenía, Balaam conocía a Dios. Él conocía a Dios, pero él perdió su llamamiento. Yo creo, mi sospecha es que Dios lo había escogido para llegar a ser realmente un profeta de Dios. Miren lo que dice Números 22, verso 18. Números 22, versículo 18. Es cuando lo van a buscar por primera vez, ¿verdad? Los príncipes de Balac, para convencerlo de que vaya y maldiga a Israel. Números 22, 18. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro. Y eso vamos a ver que fue un problema también más tarde. No puedo traspasar, escuchen esto, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios. ¿Quién puede decirle así a Jehová? Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Esa palabra es una traducción de uno de los nombres de Dios en el hebreo ahí. Balaam conocía a Dios por su nombre y lo llamó aquí mi Dios. Pero veamos otro ejemplo en la epístola de Judas, antes de Apocalipsis, la epístola de Judas. Otra advertencia que nos dan los escritores del Nuevo Testamento para cuidar nuestra caminata y cuidar que no perdamos la visión. En Judas 11, porque solo tiene un capítulo, Judas 11, dice: ay de ellos, y está hablando del tiempo del fin, porque han seguido, y aquí menciona tres personajes, porque han seguido el camino de Caín, ese es uno. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam, ese es el segundo, y perecieron en la contradicción de Coré. Pero estamos viendo nosotros acerca de Balaam. Nos habla que en el último tiempo los hombres que se levantarán dentro del pueblo de Dios van a tener estas características, estos rasgos en su vida. Y uno de ellos es que se van a lanzar por lucro en el error de Balaam. ¿Cuál fue el error de Balaam? ¿Qué motivo podría ser tan poderoso como para llevar a Balaam a actuar en una oposición directa a la revelación que había recibido de Dios? Y él terminó mal.
Pues aquí lo dice, ¿no? El lucro. ¿Qué significa el lucro? En sencillas palabras, es un beneficio, un enriquecimiento. Balaam tenía un amor por el dinero, por las riquezas. Aunque él, leímos, ¿no? Dice, aunque me dieran todo esto, yo no traspasaría la palabra de Dios. Pero déjenme preguntarle otra vez, a ver qué me dice. Cuando Dios te diga una vez que no, no le vuelvas a preguntar. Ezequiel dice que muchas veces Dios nos puede contestar de acuerdo a los ídolos que hay en nuestro corazón. Y Dios le contestó finalmente a Balaam conforme a sus ídolos. Y uno de sus ídolos es que él tenía ambición por las riquezas. En este último tiempo, amados, una de las pruebas que el pueblo de Dios vamos a enfrentar es la prosperidad. Porque uno piensa que la escasez es una gran prueba, y sí lo es. Los que hemos vivido en escasez sabemos que es una prueba del Señor. Cuando uno está en medio de una situación difícil, tienes que ver cómo te alcanza y estás en estrechez económica, es una prueba. Pero muchos olvidan que las riquezas son una prueba. La prosperidad económica es una prueba. Muchos se pueden perder por ello. Porque hay gente que prospera. Y si no pudo darle a Dios cuando tenía poco, mucho menos le va a dar cuando tenga más. Porque Dios dice, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Pero el que no es fiel en lo poco, no va a ser fiel nunca. Pero ese era un problema de Balaam. Regresemos a Números 22, versículo 15. Números 22, versículo 15. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes, porque ya había enviado unos, pero ahora envió otros más, y dice que estos que envió nuevamente o por segunda vez eran más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Y miren lo que dice después, os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Dios. ¿Qué me vuelve a decir Jehová? Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, entonces levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Oh, qué peligroso es insistir a veces. Si claramente el Señor no es malo insistir, hay que perseverar en la oración. A veces no tenemos la respuesta y hay que insistir, perseverar. Pero cuando Dios ha dicho sí o ha dicho no, tenemos que detenernos, porque podemos correr gran peligro. Y fue lo que le sucedió a él. Dios ya le había dicho la palabra. La palabra es no, Balaam. Pero él insistía. Pero señores que vinieron otra vez, ¿qué hago? ¿Será que ya cambiaste de parecer? No, es peligroso, hermanos, insistir de esa manera. Y finalmente Dios le dice, bueno, ve. Y hay algo que yo llegué a escuchar hace años en la iglesia, que algunos predicadores hablaban de una llamada voluntad perfecta y otra voluntad permisiva, pero no hay tal cosa como voluntad permisiva, hermanos. No existe eso. La voluntad de Dios es solo una. No quiere decir que haya una, bueno, te voy a dar mi voluntad permisiva. Algunos ocupaban este pasaje para decir que a veces Dios te puede permitir algo. No.
La voluntad de Dios es sí o es no. Por eso Él mismo dice en la Biblia que tú sí seas sí y tú no seas no. Porque Él tampoco quiere que tú andes con un corazón dividido, ¿no? En 2 de Pedro capítulo 2, verso 15, segunda epístola de Pedro capítulo 2 y versículo 15, nos vuelve a mencionar, este es otro escritor, ya vimos Apocalipsis que lo escribió Juan, Judas que lo escribió el mismo Judas, el que fue hermano del Señor, el Judas bueno, ¿verdad? No el malo, no el traidor. Y ahora vemos a Pedro en 2 de Pedro 2, verso 15, hablando también como Judas de aquellos hombres que iban a levantarse en el último tiempo, iban a engañar a las almas inconstantes. Dice el verso 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. La respuesta a través de estos versos es clara. Balaam fue tentado a su destrucción por el amor al dinero y por ello estuvo dispuesto a contaminar, por usar esta palabra, sus dones espirituales. Cuando Dios ya había impedido que él maldijera a Israel, ahí la historia hubiera terminado. Y eso ya no lo vemos hasta después, pero ya vimos unos pasajes. Pero después él buscó la manera de poder recibir esas riquezas y fue cuando actuó haciendo caer a los hijos de Israel con las mujeres moabitas, que esas mujeres, como hicieron con Salomón también, desviaron sus corazones para llegar a adorar a otros dioses. Un escritor dice que el amor al dinero está estrechamente relacionado con el deseo de popularidad y de poder, y que todo esto surge del orgullo que hay en el corazón humano. Es un escritor cristiano. Y sí, porque miren el apóstol Pablo lo que dice en 2 de Corintios capítulo 2 y versículo 17. 2 de Corintios 2, 17. O sea, siempre ha habido ese tipo de hombres, de personas que comercian con los dones, aún hoy en este tiempo. Hay muchos predicadores, artistas llamados así, o cantantes cristianos famosos que comercian con los dones. Hay predicadores que no llegan a cierto lugar si no se les tiene en un hotel 5 estrellas o Gran Turismo con todo lo que ellos pidan. Hay cantantes que también, llamados cristianos, que para poder ser contratados y dar un concierto tienen sus requisitos para poder llegar a cierto lugar. ¿Pueden imaginar eso? Y por cierto, hablando de esos cantantes, usted, si realmente cree lo que nos han enseñado, usted no debe estar en ninguno de esos conciertos, ni participar, ni pensar asistir, porque eso daría un mensaje a su propia vida y a Dios le está dando a usted un mensaje. O usted no ha entendido el peligro espiritual que hay en esos lugares por la música de Baal, o está cegado, o es incrédulo. No creo lo que me dicen. Eso es exageración. Pero 2 de Corintios capítulo 2 verso 17 dice: pues no somos como muchos. Pablo está hablando, el apóstol Pablo, que medran falsificando la palabra de Dios,
sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Por qué dice aquí que muchos medran falsificando la palabra de Dios? La Biblia de las Américas dice que comercian con la palabra de Dios. La versión Dios habla hoy dice que negociando con el mensaje de Dios. Otra versión dice que son mercaderes falsos. Y se acuerdan que en los profetas aparece Zacarías en los últimos capítulos de Zacarías, creo que es el último capítulo, dice que en el tiempo del fin los mercaderes estarán en el templo, como sucedió cuando Jesús llegó y volcó las mesas. Estaban haciendo de su casa de oración casa de mercado, pero aquí cuando Zacarías dice que los mercaderes estarían en el templo, es que los hombres y mujeres de Dios iban a comerciar, y ahora se comercia con dones, con talentos que Dios ha dado, de la misma manera que Balaam. Y lo triste, regresemos a Números 23, es que Balaam mismo sabía y tenía el deseo de terminar bien, porque Dios le había dado una visión. Pero él lo declara en una de sus profecías o de sus parábolas aquí, miren, Números 23, verso 10. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Miren el deseo de Balaam que él tenía: muera yo la muerte de los justos, de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Sin embargo, por los aspectos que ya vimos, el error que él tuvo y de la manera en que promovió para que los hijos de Israel se desviaran, él terminó mal y él murió en una batalla cuando los israelitas finalmente atacaron a un pueblo. Balaam murió ahí mismo también. Y a pesar de que Balaam tenía una visión clara de un fin que podría haber tenido, lo vemos en esta oración. Yo no creo que finalmente no haya sido escuchada su oración, más bien es que él decidió tomar otro camino. Porque eso es como una oración, ¿no? Muera yo la muerte de los rectos, que mi postrimería sea como la suya, la de los justos, la de los rectos. Dios seguramente escuchó eso, pero Balaam decidió escoger otro camino. Y cuando Dios trajo a través de Israel el juicio sobre los moabitas, él también murió en esa batalla. Pónganse de pie, amados. Que el Señor nos ayude a renovar nuestra visión para que podamos correr, como dice Habacuc. Para que corramos espiritualmente. Creo que Balaam es uno de los ejemplos de los cuales el Señor Jesús dijo en Mateo 7, 21 y 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Él llamó a Jehová su Dios, pero terminó mal. Oremos esta mañana, hermanos, pidiéndole al Señor que nos ayude a renovar nuestra visión, a no perderla. Si no vemos claramente, que Él pueda ayudarnos también a ver con claridad la visión, el llamamiento que tenemos. Y parte de esa visión es lo que
En el seminario último en Guatemala nos compartieron el supremo llamamiento de Dios. Esa es parte de la visión. Y eso es lo que en todas las reuniones de hogar, sin excepción, van a empezar a estudiar a partir de enero. Ese seminario. Señor, queremos darte gracias una vez más, porque nos has dado un llamamiento, nos has llamado de las tinieblas a la luz primeramente, pero no solo eso, nos has llamado para poder llegar a algo mayor, no solo al cielo. Ayúdanos en este último tiempo para que no nos encuentres detenidos en nuestra caminata espiritual, sino que nos encuentres dando pasos, avanzando y aún corriendo, porque tenemos la visión clara de quién nos ha llamado y hacia dónde nos ha llamado. Pedimos tu ayuda, Señor. Seguimos pidiendo de tu misericordia para nosotros. Y queremos responderte. Queremos responderte, Señor. Hay un canto muy antiguo que dice: ven tus ojos la visión. ¿Podemos cantar ese? Se conmueve tu corazón. Yo creo que eso fue lo que sucedió finalmente con Habacuc. Después de que él estaba molesto y quejándose con Dios: Señor, ¿qué está pasando? Pero cuando Dios lo encuentra, su corazón se ha de ver conmovido, como dice este himno, este canto, perdón. Cantémoslo, hermanos. Si alguien no se lo sabe, trate de aprenderlo. Ven tus ojos la visión, se conmueve tu corazón al llamado del Maestro, le responde sí, Señor, que el conflicto de los siglos por los profetas anunciado en su furia ha venido sobre nosotros está. Ven tus ojos la visión, se conmueve tu corazón al llamado del Maestro, le respondes sí, Señor, que el conflicto de los siglos por los profetas anunciado en su furia ha venido sobre nosotros está. Que el conflicto de los siglos por los profetas anunciado en su furia ha venido sobre nosotros está. Y recordemos, hermanos, que el Señor está por llegar, por regresar otra vez, pero la vida va a seguir. La vida va a continuar. Dios va a iniciar algo glorioso, pero el trabajo va a seguir, las relaciones van a seguir.
no es que vaya a terminarse todo. Por eso debemos seguir preparándonos. Porque no sé usted, pero a mí me gustaría ser usado para ese tiempo por el Señor. Sé que depende de Él y también de que nos preparemos. Pero Él va a usar a sus hijos, a sus hijas, como lo hizo en su primera venida, para poder mostrar su gloria y cumplir la visión. Y Él está a punto de llegar sobre nosotros de una manera como nunca hemos experimentado. Que mantengamos esa fe, esa confianza en que Él va a cumplirlo, pero que no solo seamos espectadores. Si nosotros renovamos continuamente nuestra visión y nos mantenemos en ese lugar secreto para que esa visión sea renovada, Dios te va a escoger, Dios nos va a escoger para mostrar su gloria, para ser usados en este último tiempo, hermanos. Ven tus ojos la visión, se conmueve tu corazón al llamado del Maestro, le responde, sí Señor, que el conflicto de los siglos por los profetas anunciado en su furia ha venido sobre nosotros está, que el conflicto de los siglos por los profetas anunciado en su furia ha venido sobre nosotros está. Renueva nuestra visión, Señor. Pablo en su vida, en su corazón, cuando dijo: lo que yo quiero hacer, no hago, y lo que quiero dejar de hacer, no puedo dejar de hacerlo, porque hallo que en mí no mora el bien. Tengo el deseo, pero no puedo, porque con mi carne sirvo a la ley del pecado, pero por el Espíritu sirvo a la ley de Dios. Y gracias doy por Jesucristo, quien murió, pero también resucitó para darnos la gracia.
Señor, ese mismo conflicto hoy es el conflicto en la iglesia y en los corazones. Ayúdanos, Señor, para poner nuestras vidas en sacrificio vivo, para tomar el camino que tú nos has trazado y escoger la cruz, la abnegación, la muerte al yo, para que la vida de Cristo se manifieste entre nosotros, Señor Jesús. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ten misericordia, Señor, porque también es verdad que lo que amemos, escojamos amar más que a ti, como el profeta caído amó el premio de la maldad. Señor, tú sabes que amamos más en nuestro corazón. Por eso esta mañana, ten misericordia, Señor, para recibir, como tu siervo el apóstol Pablo dejó muy claro a tu iglesia, la última de las cartas, Señor, que no recibieron un amor por la verdad para ser salvos. No recibieron un amor por la verdad para ser salvos. ¿Y salvos de qué? Del engaño, Señor. ¿Dónde está tu tesoro? Porque yo pude abrir los ojos a Balaam. Yo soy quien abre los ojos del ciego. Yo soy quien permite la luz y la revelación en una vida. Yo soy quien señala la dirección y el camino para una vida. Pero ¿dónde está tu tesoro? Porque donde está tu tesoro es allí donde tú decidirás correr. Porque aunque veas y tengas una visión clara del propósito de Dios para tu vida, si tu corazón no está alineado a esa visión, tú vas a desviarte. Por lo tanto, pregúntate, ¿dónde está tu tesoro? Si está en los cielos, donde la polilla y el orín no pueden corromperlo y donde los ladrones no pueden hurtarlo, entonces caminarás en torno a esa visión. Elévanos a la grandeza de Dios, a los lugares celestiales con Él, de la estrechez de nuestro yo.
Señor, que nuestros ojos sean librados del lodo de este mundo, del lodo que quiere continuamente opacar nuestra vista espiritual. Que continuamente vayamos a lavarnos como aquel ciego fue enviado a ese estanque de Siloé. Que continuamente lavemos nuestra visión, nuestra vista espiritual. No queremos ser de parte de ese pueblo que perecerá a causa de haber perdido la visión, Señor. Que la mantengamos, la abracemos y sea renovada aquí continuamente. Y entonces todos los que estamos aquí terminaremos bien la carrera y llegaremos a la meta. Gracias, Señor. Gracias te damos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos.